amigos y amigos de Tercera de Tierra. Bueno, pues aquí estoy, a partes iguales de emocionada y muerta de vergüenza, aunque es un honor estar hoy aquí dando el pregón de nuestras fiestas de San Miguel. Fiestas que son el reflejo de lo que somos, de nuestra manera de vivir y de entender la vida. Yo nací en Madrid, pero mis raíces son extremeñas. Mi padre de Torrejón del Rubio y mi madre de Gerona. Cuando tenía 24 años me vine a vivir a Tejeda y no vine sola. Vine con la ilusión y la fuerza de emprender un camino nuevo junto con el que entonces era mi novio, hoy mi marido, y con el que formé la familia de la que estoy muy orgullosa. Con un proyecto de viabilidad bajo el brazo, fuimos de banco en banco buscando la financiación necesaria para llevar a cabo nuestro proyecto, un almacén de materiales de construcción. Hasta que al final, a un benevolente director de una oficina le dimos la suficiente pena como para creer en nuestro plan y así realizar nuestra primera inversión, que fue en calidad de vida. Y tal como he dicho, gracias a ese director y al apoyo incondicional de nuestras familias, así comenzamos. Empezamos con humildad, con muchas ganas, y poco a poco, a base de trabajo y esfuerzo, fuimos creciendo. A lo largo de estos años hemos ido diversificando el negocio. Tenemos máquinas para realizar trabajos de excavación, camiones para realizar cortes, talleres de carpintería de aluminio y una franquicia de electrodomésticos 100% extremeña, Electrocasa. En el año 2009 llegó también otra etapa muy importante para nosotros. Me hice cargo de la oficina bancaria de Banesto en nuestra localidad, hoy en día Banco Santander. En ella atiendo a nuestros vecinos y a los de los pueblos de alrededor. Labor muy importante en las zonas rurales. Somos realmente unos afortunados por disponer actualmente de 2 entidades bancarias en la población. Muchísimos otros pueblos de nuestras características sufren en el día a día de la carencia de este tipo de servicios. Y para facilitar aún más ese día a día, a finales del año pasado, implantamos un proyecto. Nosotros, todos nosotros, somos los encargados de que vivir en un pueblo no signifique tener que renunciar a nada, sino todo lo contrario. Hay que seguir trabajando y luchando por tener todo lo que necesitamos. Dicen que la España vaciada se apaga poco a poco, pero para acabar con eso estamos urgentes. Tenemos que mantener la ilusión de que se puede vivir, trabajar y prosperar en nuestros pueblos. Cada negocio que